Un cordial saludo, soy Nicolás Armendáriz, bienvenidos a Innato. Me acompaña Marcelo Dotti, político, economista y periodista, a quien le doy la bienvenida. Nicolás Armendáriz, gracias, muy gentil, y gracias a Innato. Adelante, estoy a las órdenes. Saludos a la audiencia. Muchas gracias, don Marcelo, por acompañarme en este programa ciudadano que entrevista todas las tendencias políticas y sociales por igual. Bueno, vamos a comenzar. A su criterio, ¿existe un frente político en el gobierno de Guillermo Lasso? ¿Usted considera que Lasso cuenta con ese frente político al que hago mención? A ver, Lasso es un ciudadano ecuatoriano enormemente confiable. Es lo que el país necesita y lo que el país quisiera que se deje de ser para conducir una nación, es decir, justamente político. En ese sentido, confiamos en el administrador, en el hombre íntegro que ha sido toda su vida, en el sentido común, porque ha estado cerca del fenómeno público él, siendo un administrador, un hombre de empresa, un corporativo y un banquero. Pero ha estado siempre preocupado de los temas públicos del país. Así que civismo no le falta. Ahora bien, es verdad que un sector de la opinión pública está reclamando este momento un manejo, una administración política como tradicionalmente la conocemos. No está mostrando eso. La prueba de ello es que ha nombrado como ministro de la Política, ministro del Interior, a don César Monge, que no creemos que precisamente sea el hombre para esas funciones, porque usted sabe, en esos ministerios se necesita, me va a disculpar que hable en términos No, muy objetivos, me encanta que lo haga así. malicia, astucia. Hay que ser un poco Fouché, que usted sabe quién fue Fouché, ¿no? El ministro de la Política de varios regímenes cuando cayó la monarquía francesa. Inclusive fue el ministro de Policía y Gobierno de Napoleón. Entonces, no creemos que César Monge sea tal persona. Y la prueba de ello es que la gente en el Ecuador resiente este momento, le preocupa, está asombrada, si cabe el término, porque algunos, y dicen que muchos miembros del anterior régimen correísta, están insertados en el régimen de Guillermo Lazo, Guillermo ¿no? Lasso. Eh, Nadie se explica por qué. Yo tengo una aproximación, si me lo permite, Nicolás. Aquí hay un señor que funge de gran consultor y quinta esencia de la mecánica política que se llama Jaime Durán Barba, conocido coloquialmente en los ámbitos de sus amistades como el gallinazo Durán. Este señor eh, debe tener sus talentos en mecánica política, pero está con Dios y con el diablo, ¿no? Ha estado con Correa, estuvo con Mauricio Macri, estuvo con los Kirchner, está con quien mejor le pague. Y la impresión que tengo es que ahora último, antes del triunfo de Guillermo Lasso, anduvo muy pegado a la campaña de Arauz, es decir, a la campaña de Correa. Y se me ocurre, tengo esa intuición, de que es el gallinazo Durán el que está recomendando estos nombramientos y estas inserciones de correístas en el régimen de este hombre en el cual confiamos plenamente los ecuatorianos, que es Guillermo Lasso. ¿Le he contestado? Todavía no de partes, porque ya vamos a argumentar un poquito más sobre ese tema para ya precisarlo un poco más, ¿no? Porque usted hace énfasis a Durán Barba, yo escuchaba a Javier Milei, no sé si usted lo ubica, es un economista politólogo de Argentina, y él hacía fuertes críticas contra Durán Barba, muy similares a las que he escuchado por parte suya, don Marcelo, ¿no? Yo hablaba de un frente político porque en una entrevista anterior con la asambleísta Ana Belén Cordero le hacía la misma pregunta, pero ella me hablaba de perfiles técnicos, yo hablo de frentes políticos, ¿no? Por eso le pregunto, ¿podría precisar quiénes serían pues los voceros del gobierno? ¿Usted puede precisar quiénes serían las personas que usted puede identificar como voceros de Guillermo Lasso en este momento? Es decir, los voceros actuales, los que están en este momento actuando en nombre de él. Sí, como voceros que nosotros podríamos identificar. ¿A quién identifica usted, por ejemplo? Ya. No tiene ninguno. No vemos uno solo visible y quisiéramos tenerlo. Debiera ser César Monge el ministro de Gobierno, pero él ha dicho, miren, yo me encargo del Ministerio de Gobierno, de nada más. Cuando le han reclamado, ¿no es cierto?, que qué pasa acá, qué pasa allá, qué pasa allá, qué pasa con este nombramiento,
Un ministro de la política es de toda la política. Es una especie de generalista. Debe tener contactos con el ministro de Economía, con el ministro de la Producción, con el ministro de Relaciones Exteriores, con el ministro de la Fuerza Pública, el de Defensa. Un ministro de la política es un hombre que se ocupa de todo el espectro, ¿no es cierto?, de un régimen. De tal manera que César Monge, con todo lo que lo aprecio, porque en efecto lo aprecio, no pudo haber dicho, yo me ocupo de gobierno y de policía y de nada más. No. Y dividimos el ministerio como se habría planteado ahora en el gobierno, ¿no? Porque eso es lo que se pretende hacer. Claro, y un ministro como él, un ministerio como es ese, se apoya siempre en un segundo funcionario de enorme importancia, que es el secretario general de la administración. Lo llaman el ministro sin cartera, pero trabaja en íntima comunión, relación y vínculo con el ministro de gobierno. Es más, se ponen de acuerdo en varias cosas. Y jerárquicamente lo que yo creo, he creído siempre, es que el ministro de gobierno jerárquicamente, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de la autoridad, está por encima de este señor, secretario de la administración, pero trabajan con un cordón umbilical de 10 centímetros, si cabe el término, muy íntimo, muy cercano. ¿Piensa usted que las personas de edad y de experiencia política deben seguir siendo excluidas de funciones donde se necesita la sabiduría de la gente adulta? Pero por supuesto, déjeme ponerlo en mis términos, ¿no? Yo soy un poquito desparpajado a veces. La culpa del fracaso de Correa y de estos regímenes, incluyendo el de Moreno, es que vinieron con el cuento, con la aureola, de que ahora somos jóvenes, la nueva generación, lo que resultaron seres culicagados que no sabían de la misa a la media nadie, absolutamente nada. Para gobernar un país con 200 años de historia, de república, con toda una complejidad de carácter político, económico, cultural, institucional, se necesita experiencia, se necesita sabiduría, se necesitan años de haber sido probado. La vejez no es tercera edad, me opongo. No nos traten como a viejos, ninguna tercera edad. La vejez es probados. Son y somos los probados, ¿sí? Los experientes, los experimentados, los que saben lo que ha pasado, lo que pasa y lo que podría pasar y lo que no debe pasar. No, yo coincido, coincido con lo que usted menciona, porque este entusiasmo de que lancemos a la juventud inexperta muchas veces para ocupar los cargos públicos que son de mucha responsabilidad. Y vimos el terrible fracaso que tuvieron los mismos correístas lanzando a Andrés Arauz con comentarios como la minería, la subasta inversa, perdón, la minería inversa, lo que mencionaba, y ciertos calificativos que lo llevaron a los resultados paupérrimos que tuvieron, ¿no? Sin embargo, Ecuador Libre, que sería la fundación que maneja directamente a Aparicio Caicedo, y donde justamente son estos perfiles jóvenes que dicen que se han preparado y ya están ejerciendo las carteras de las diferentes carteras del gobierno, ¿no? ¿Usted cree que de pronto ellos podrían tener, por si yo me enfocaba justo en el frente político, porque sabemos muy bien que el gobierno de Guillermo Lasso va a estar amenazado por corrientes opositoras? ¿Usted cree que ellos tendrían poderes de convocatoria como para poder frenar eso? Y no solamente para las marchas en contra, sino para políticamente sentarse a enfrentar y debatir los diferentes problemas que Lasso va a afrontar en los próximos 4 años. Nicolás Arbendáriz, una cosa es lo que usted y yo estamos haciendo este momento. Estamos frente a una pantalla, hemos operado algunos procedimientos y métodos para conectarnos, sabemos y entendemos la informática, cómo funcionan las redes sociales, conocemos cómo funcionan estos pequeños computadores que son a la vez teléfonos, estamos sobre eso. Esa es la técnica, ¿sí? Tenemos un know-how en ese sentido. Y para eso no es cuestión cronológica de ser adolescente, joven, adulto o viejo. Todos lo hacen ahora. Otra cosa muy distinta es la experiencia en un fenómeno público, en un fenómeno político, en un fenómeno nacional complejo, en donde intervienen factores internacionales, geopolítica, historia, lo que ha sucedido, lo que no puede volver a suceder, para no darnos de bruces donde ya nos pegamos contra la piedra varias veces, como nación, como mundo, como América Latina, como Ecuador. Esa es una complejidad que exige
lo que acabo de decir hace un momento, experiencia y sabiduría, que eso es un servomecanismo porque ni siquiera se razona, está adentro, está en el inconsciente. El viejo actúa casi robóticamente, mecánicamente. Es el subconsciente personal y es el subconsciente colectivo el que permite actuar a la sabiduría. Eso no tienen los culicagados, pues. Tienen que, tienen que andar mucho tiempo, subir la colina todavía, llegar a la cima y ahí decir, estoy apto para conducir una complejidad como es un país en crisis. No sé si le he contestado. Perfectamente, yo estoy de acuerdo con usted en los puntos que usted ha dicho. Sin embargo, quiero profundizar un poco más y ya ir directo al grano. ¿Usted considera que es saludable para el gobierno de Guillermo Lasso no haber mostrado hasta el momento una actitud contundente a la lucha contra la corrupción y con toda esta situación de denuncias que se han presentado de los, digo yo, 14 años del gobierno de Rafael Correa y Lenín Moreno, porque Lenín Moreno ganó gracias al voto correísta? Yo hablo con base a hechos, no con base a supuestos. Entonces, para mí son 14 años de esta secuencia que mantuvieron una misma ideología. Por eso le pregunto, ¿usted cree que Guillermo Lasso no ha hecho lo suficiente todavía? Porque él ya conocía, no es que necesito posesionarse, él ya sabe toda la historia de todo lo que nosotros ya es público acá en el Ecuador. ¿Usted cree que durante el tiempo que ha estado no ha ejercido esa lucha contundente hacia la corrupción? Nicolás, permítame parangonar esto con una pelea de boxeo. Guillermo Lasso está en el primer round, está conociendo el adversario. El adversario es complejo y es múltiple. Es una crisis económica, política, institucional, cultural. Tiene 49 correístas en el Congreso. Tiene un grupo de social cristianos que se han declarado en oposición. Está en un round de estudio. No sabe todavía cómo va a desenvolver su pelea. Tiene dos opciones, este boxeador, este pugilista. O entrar al infighting, a la lucha cuerpo a cuerpo desde el segundo round, fajarse o empezar a bailotear, ¿no es cierto? A tratar de ganar la pelea con puntos. Es una cuestión de opción, es una cuestión de decisión que yo mismo no la tengo clara. Si es que él está actuando en una postura de estudio, de medir las fuerzas de oposición, de medir los factores de la crisis, está actuando en una forma prudente. Está midiendo las cosas, está viendo cómo conectarse inclusive con sus enemigos, cómo manejarlos y cómo neutralizarlos. La otra opción, como le dije hace un momento, es entrar directo y meterle las manos en la cara al adversario. Yo ¿Sí? en una entrevista, yo escuché en una entrevista que usted le hizo a Andrés Páez, él planteaba directamente la demolición de la justicia. Hay que plantear eso en el Ecuador. Así lo dijo textualmente. ¿Usted coincide con lo que dijo en ese momento en su entrevista el doctor Páez? Es una opción que podría el presidente Lasso adoptarla, si es que la primera del estudio, de la prudencia, de la política, de la madurez, le falla. Y eso tiene una clave, Nicolás: consulta popular, no muerte cruzada. Consulta popular, con una media docena de preguntas muy bien escogidas al pueblo ecuatoriano, entre ellas la que Páez acaba de mencionar o mencionó, una remoción, una reestructuración fundamental, cimental de la justicia, el fenómeno judicial en el país. Una de las, evidentemente, la desaparición del Consejo de Participación Ciudadana, en fin, y pedirle al pueblo ecuatoriano, esto es crucial, el permiso y la autorización para que durante 3 meses, 4 meses, 6 meses, 3 meses, un trimestre, el presidente Lasso pueda actuar con libertad para reestructurar las instituciones del Estado. Claro, pues estamos viendo que hacen un allanamiento en la misma Contraloría, pues. O sea, ¿en qué país del planeta, o sea, si estamos hablando de todos estos problemas que se está enfrentando Lazo, estamos viendo que la misma Contraloría hace un allanamiento, pues? O sea, ¿en qué país del mundo se nos enfrentamos a una situación así, pues? Es que el presidente de la República en este momento, Guillermo Lasso, que es presidente, pero no controla casi nada. No controla la justicia, no controla la legislatura. Se me ocurre que no controles inclusive la fuerza pública que está infiltrada. No,
no controla los organismos de control, que aparentemente no debe meterse en ellos, pero debe tener una conexión y una relación con ellos. En ese sentido, el presidente necesita intervenir moral, éticamente o legalmente, ¿no es cierto?, en la institucionalidad del Estado. Y para eso necesita hacer una consulta popular. No puede tirarse abajo a la justicia con una firma o con un decreto. Tiene que ser el pueblo soberano el que le decida, hágalo, señor presidente, reestructure. Y entonces le conceden por un tiempo prudencial, 3 meses, 4, 6, ¿no es cierto?, facultades extraordinarias para que un hombre recto, honesto, confiable, íntegro como Lasso pueda devolver la democracia al Ecuador. Y Guillermo Lasso ganó justamente aquí en Quito, en la ciudad de Quito, tuvo una votación bastante interesante, teniendo a un alcalde que sabemos que venía de una izquierda, luego vemos una centro izquierda, digámoslo así, y a Paola Pavón, ¿no?, que se ha demostrado como una militante muy cercana a Rafael Correa. ¿Usted cómo considera la situación de Quito y de Pichincha, pues, Marcelo? Usted, pues, que ha vivido acá muchos años y que conoce toda la historia mejor que nadie de esta ciudad y de esta provincia. ¿Qué me puede dar usted? ¿Qué concepto me puede dar usted? Porque hemos hablado de todos estos problemas de justicia, estos problemas legales, y en la actualidad tenemos, pues, enfrentando Nicolás, prácticamente a Yunda y a Paola Pavón. la entrevista nos va a durar unos 10 minutos más. Si usted me permite acelerar esta segunda Encantado, claro, parte, sí. ¿sí? Por favor. Pichincha y Quito están en manos de 2 delincuentes, de 2 sinvergüenzas. Actúan y dirigen la provincia y la ciudad con grillete. ¿Cuándo se ha visto eso? Yunda, quiero dedicarme a Yunda porque para la Pavón después. El artículo 76 de la Constitución garantiza el derecho a la legítima defensa. Los abogados de Yunda han abusado de este legítimo derecho a la defensa, amenazando que irán a cortes internacionales. ¿Por qué lo hacen? Para dilatar los procesos, para dejarlo en el puesto a Yunda. Amigo, el que ha hecho, él ha interpuesto este momento, Yunda, no una apelación ante el Consejo, ante el Tribunal Contencioso Electoral. No es una apelación, es una consulta, porque ese organismo no es de alzada, no es de apelación, es una consulta. Ha preguntado si es que el Consejo que lo destituyó, el Cabildo, ha actuado en legítimo derecho. Ese Tribunal Contencioso Electoral solo tiene que decir si actuó en derecho o no actuó en derecho. Me parece raro y sospechoso el presidente del Tribunal Contencioso Electoral, el señor Arturo Cabrera, haya devuelto el mamotreto que presentó Yunda, desordenado, anárquico y no sistemático, ya haya devuelto para que lo presente bien. No tenía por qué haber devuelto. Tenía que haber dicho, esto está mal presentado y simplemente aquí el tribunal decide. Le ha devuelto dándole 2 días, pero son 2 días menos en el término de 10 que tienen que pasar. O sea, me huele a dilación, me huele a dilatar. No sé si me estoy explicando. Perfectamente. Pero quiero insistir en algo. El Tribunal Contencioso Electoral no es organismo de alzada, no es de apelación, es de simple, díganos si el Consejo actuó en derecho o no. Sí o no. Eso es lo que tienen que hacer, no es un organismo, una segunda instancia judicial. Confiamos en que hasta el día martes que se vencen los 10 días término para que el tribunal se pronuncie, haya ya una resolución confirmando la decisión del Consejo, ¿no es cierto?, con 14, las 2/3 partes de los cabildicios que destituyeron al ladrón sinvergüenza cínico de Jorge Yunda. Le quiero contar quiénes son los miembros del Tribunal Contencioso Electoral, para que el Ecuador los tenga en memoria. Arturo Cabrera, Alex Guerra, Ángel Torres, Joaquín Viteri Yanga, Fernando Muñoz y Patricia Guaycha. Hasta el próximo martes tienen que pronunciarse ellos, confirmando que el Consejo Capitalino, en nombre de 2,5 millones de quiteños, actuó en legítimo derecho. Y el sinvergüenza, disculpe el término brusco, ladrón, saqueador, cínico de Yunda,
debe irse. Bien, ¿qué pasaría si en esta consulta ellos dicen que lo presentado por el abogado de Jorge Yunda sería una causal para que no se cumpla con esta remoción? Poniéndolo así en ejemplo, él habría dicho que no se cumplió con los 14 votos, que habían ser 15 votos. También hizo mención al voto de que no había la autorización para Paulina Izurieta, que también estuvo aquí invitada en el programa, y le pregunté si es que había algún documento firmado por el concejal Mario Granda y me dijo que no. Ya, entonces ellos se acogen a la LOCEP. ¿Qué pasaría ahí en caso de que ellos den un criterio negativo a la posición del Consejo? Nicolás, esas son leguleyadas de tinterillos. Cuando un concejal titular falta, como en el caso de Granda, el hecho, el facto de la falta, de la ausencia, ocasiona que automáticamente el suplente, el subrogante, se haga cargo de la titularidad. No necesita una autorización de ninguna manera. Son leguleyadas, son subterfugios propios de tinterillos. Mira los abogadillos de poca monta que tiene Yunda, pues un tal Icaza y un Acosta, que ese Acosta es un sinvergüenza, pues, con una historia de sinvergüencerías. Ese fue el que concibió los diputados de los manteles y el golpe de Estado hace 15 años. Este Acosta, este es el abogado de todos los delincuentes, narcotraficantes, de todos los irregulares. ¿Qué caso ético le podemos hacer a Acosta o a Icaza? Son tinterillos de poca monta, pero especialistas en picardía. Claro, o sea, pero veamos la resolución que esperemos que ya se dé el día martes y que como usted y coincido con usted no se siga dilatando, ya los quiteños podremos tener ya una respuesta concreta a esta situación. Yo antes de despedir el programa, Marcelo, quiero preguntarle a usted, y fue una pregunta que me quedó hace un momento debiendo, usted como quiteño, como persona de acá, político que ha estado muchos años frente a todo esto, ¿cómo ve la situación ya del Ecuador? 14 años de una situación similar. ¿Cuál sería el análisis de Marcelo Dotti para lo que nos depara a los ecuatorianos, a los ciudadanos que van a ver este programa? La situación es más que difícil, es crítica y por primera vez necesita de una conciencia nacional de todos, de yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, de que esto no puede salir adelante solamente con la voluntad del gobernante. Tenemos que cooperar todos, apoyando a quien está este momento con las riendas del Ejecutivo, no por su nombre, no por Guillermo Lazo, sino porque representa una esperanza para recuperar la libertad, la democracia, la separación de poderes, el Estado de Derecho. Eso. Y si hay que hacer crítica, porque habrá que hacerla, hacer crítica constructiva, recomendar, observar, sugerir, no morder, no intentar golpes de Estado, no caer en la desestabilización, porque nos estamos hundiendo una espada en el propio vientre. Esta es una situación especial, inédita en la historia ecuatoriana, que necesita la voluntad y la cooperación crítica de gobernantes y de gobernados. Eso debemos de entenderlo los ecuatorianos. Y para eso debería funcionar un organismo de comunicación del gobierno de Guillermo Lazo, que tampoco lo veo que exista. Debería tener armado una estructura y un funcionamiento de comunicación y de prensa que le venda al Ecuador estos nuevos conceptos hasta un nivel de convencerle. No veo eso. Ahí hay un gran déficit. Y también es importante mencionar algo que yo estoy viendo que está ocurriendo en este momento, ¿no? Tenemos a Guillermo Lazo acá en Ecuador, para ya cerrar el programa, y tenemos en Perú al candidato que ya prácticamente ya ha sido escogido como presidente, después de los reclamos de Keiko Fujimori. Y ¿usted cree que podríamos hacer un balance de cómo se va a desarrollar el Ecuador y cómo se desarrolla en Perú? Podríamos poner en una balanza los dos países para ver qué pasa con el sistema de derecha y con el sistema de izquierda. Es altamente preocupante lo que está sucediendo en este momento en América Latina. Nunca antes y después de haberse caído el muro, resulta que estos fracasados quieren tomarse América Latina, ya tienen Cuba, tienen Nicaragua, han hambreado y han saqueado la Argentina, la tienen muriéndose del hambre, tienen en graves problemas a Bolivia, tienen en una crisis monstruosa de hambruna, de éxodo bíblico a los venezolanos. Están asolando en Colombia, están violentando Chile y pueden llegar a ganar en el Perú. Es algo enormemente preocupante porque si este subcontinente cae en manos de estos, tendremos un retraso de décadas.
pero tiene un lado bueno. Si este Castillo, que es un ignorantón comunista, gana en el Perú, como parece que va a ganar, eso le va a favorecer a Lazo frente al primer mundo. Va a ser una especie de lirio en el pantano. Mientras Colombia se deshabiliza, Perú no se va a joder, se va a rejoder. Chile amenaza con lo mismo. Queda Lazo en el Ecuador como una especie de flor en el pantano que va a ser bien tratado, va a ser atendido por el mundo desarrollado y por los organismos multilaterales, inclusive de crédito. Sin embargo, en Colombia vemos que Petro está teniendo como que sus tentáculos para poder llegar y que la izquierda sea la que esté en Colombia, ¿no? ¿Usted cree que esto podría ser porque de pronto Iván Duque no ha tenido la acogida dentro de ese territorio? Duque es un presidente de la República joven, pero está actuando en forma prudente y en forma adecuada. El tema es que esta es una embestida continental que tiene capital en el foro de Sao Paulo, todo el dinero del narcotráfico a disposición, tienen el grupo de Puebla, tienen varios presidentes que los aupan, López Obrador, Ortega, Díaz Canel en Cuba, los Kirchner en Argentina, Evo Morales y su sucesor en Bolivia. Es todo un conjunto, es todo un escenario, ¿no es cierto? Un contexto de apoyo que tienen todo el dinero del mundo. Contra eso, por más genio, por más inteligente y prudente que sea cualquier presidente, y hablo de Duque, Iván Duque, tiene que luchar cuesta arriba, porque estamos en este momento amenazados por un crimen organizado que tiene su financiamiento en el narcotráfico y en el terrorismo internacional. No es fácil. Marcelo, quiero agradecerle por compartir aquí en este programa Ciudadano que trista todas las tendencias políticas y sociales por igual y que esta no sea la única vez que yo pueda contar con usted. Me encantaría poderlo volver a entrevistar más adelante justamente para ver y viendo cómo se va desarrollando el gobierno de Guillermo Lazo y cómo los ecuatorianos podemos de pronto ya hacer algo por el país, ¿no? Actuar de forma libre. Yo también coincido con usted de que los medios deben de pronto también tener un poco más de énfasis y no dejarse simplemente llevar por una tienda política y actuar en libertad. Yo creo que uno de los principios fundamentales es la libertad. Nicolás, quiero pedirle disculpas a usted y a la audiencia porque esta es una situación tan difícil, tan desafiante, tan crítica, tan compleja, que no amerita que tengamos una actitud episcopal, apendejada, ¿no es cierto?, de prudencia. He sido enfático y usted me ha visto impulsivo hoy día porque soy desesperado, estoy angustiado por mi familia, por mis hijos, por mi país, por el futuro de América Latina y he sido fuerte y no me arrepiento de haberlo sido. Sin embargo, le pido disculpas. No, yo más bien le agradezco porque esa es la forma en que la que nosotros como ciudadanos podemos expresarnos en libertad sin ser censurados, porque para eso nació este programa, justamente para que sean ustedes, queridos ciudadanos, como siempre lo digo, los que saquen sus propias conclusiones. Muchas gracias, Marcelo, y nos vemos en una próxima edición. Muchas gracias. Así espero.